Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio sencillo para que vean cómo podemos aplicar esto que hemos visto. Dice el ejercicio, si x mayúscula, si mi variable aleatoria se comporta como una distribución normal con una media de 100 y una desviación estándar de 16, calcula la probabilidad de que la variable aleatoria, o sea, x, tome un valor entre 100 y 115. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está pidiendo calcular probabilidad de que x sea mayor a 100, pero menor a 115. Ese es mi intervalo. El paso número 1, aquí se los estoy colocando, es convertir esta variable aleatoria que es normal a una normal estándar. ¿Cómo la vamos a convertir? Pues con esta fórmula z, x menos mu, es decir, la media, entre sigma, que es la desviación estándar. Y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, primero x ya no va a ser x, sino va a ser z, para indicar que ya es normal estándar. Y cada uno de los valores que quiero que tome la variable aleatoria, que es de 100 a 115, los vamos a convertir a z. Recuerden que ya tenemos entonces z, es mi variable aleatoria, y el valor que quiero que tome es z minúscula. Entonces estas z minúsculas son 100 y 115. Vamos entonces a ver. Vamos a sustituir entonces 100 menos la media que era 100 también, aquí lo tenemos marcado, entre 16. Y lo mismo hacemos con 115 menos 100 entre 16. Si nosotros hacemos estas operaciones nos da lo siguiente. En este caso nos da 0 y para este nos da 0.9375. Entonces realmente yo voy a calcular la probabilidad de que mi variable esté comprendida en el intervalo de 0 a 0.9375. El paso número 2, ya que tengo eso, el paso número 2 es identificar la fórmula que vamos a utilizar. De las 7 fórmulas que les di, en este caso vamos a utilizar la número 5, porque estoy hablando en un intervalo de 2 números positivos. Y aquí les estoy colocando la fórmula para que ustedes la puedan visualizar. Vamos a sustituir los datos en esta fórmula y lo tengo por aquí arriba en azul. ¿De acuerdo? Entonces tenemos probabilidad, en este caso A será el intervalo inferior, que es 0, y el intervalo superior será 0.9375. Entonces tengo la probabilidad de 0 a 0.9375 es igual, ¿qué me dice? La probabilidad menor al intervalo superior. Entonces tengo la probabilidad de que z sea menor a 0.9375 menos la probabilidad de que z sea menor a 0. ¿De acuerdo? Ya que tenemos esto, simplemente buscamos en tablas de la siguiente manera. Para poder buscar esto en tablas, vamos a redondear. Y esto lo vamos a redondear, aquí se los voy a poner, a 0.94. ¿De acuerdo? Ahorita les explico por qué redondeamos a 0.94. Entonces vamos a buscar en tablas de la siguiente manera. En este no hay problema porque recordamos que mi valor z vale 0.93 y quiero saber el valor de la probabilidad. Entonces, bueno, en realidad 0.94 por lo que hemos redondeado. Buscamos en valores positivos, recordando es 0.94. Décima es 9 y la centésima es 4. Entonces aquí es 0, 1, 2, 3 y 4. ¿De acuerdo? Aquí tengo, este sería mi valor de probabilidad para 0.94, que sería 0.8264. Voy a alejar para que ustedes, bueno, si quieren puedan ver que en este caso aquí tenemos la centésima 4, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 0.8264, nuestro valor de tablas. Y eso simplemente lo ponemos aquí, 0.8264. ¿Eso qué significa? La probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor menor a 0.9375 es de 0.8264. Esa es la probabilidad, ¿de acuerdo? Y luego lo voy a restar a la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor a 0. Entonces buscamos el valor Z0 en nuestra tabla
y sabemos que es de 0.5. Entonces, la probabilidad de que la variable aleatoria tome un valor menor a 0 es de 0.5. Al restar estos dos valores nos da 0.3264. Entonces, tengo el 32% de probabilidad de que mi variable aleatoria tome un valor entre 0 y 0.9375. Ese sería el resultado final. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver otro caso. En el mismo ejercicio, pero si yo les pidiera calcular la probabilidad de que la variable tome un valor mayor de 90. Ahora, este 90 es distribución normal, lo tengo que convertir a normal estándar, ¿de acuerdo? Entonces, X se convierte en Z y 90 lo tengo que restar a 100, recordando que es el valor de la media, y dividirlo entre 16, que es la desviación estándar. Esto me da la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.625. Ahora tengo un valor negativo. ¿Cuál es la fórmula que voy a utilizar? Recordando, el paso número 2 es ver la fórmula. Y en este caso es la fórmula número 4. ¿Sí? Probabilidad hacia un mayor a un valor negativo. Entonces aquí la tengo, la fórmula número 4. Aquí se las estoy colocando en verde. Entonces yo voy a buscar la probabilidad de que sea menor a ese valor negativo y luego restar a 1. ¿De acuerdo? Entonces tengo la probabilidad de que Z sea mayor a menos 0.625 es igual a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a ese valor negativo. ¿Sí? Entonces busco este valor, esta probabilidad lo puedo sacar directo de las tablas. Busco el valor negativo, 0.625, que voy a redondearlo al inmediato superior, que es 0.63. Entonces me voy a mi tabla y voy a buscar menos 0.6. Aquí está, vean ustedes. Recordando que esta es la centésima 0, 1, 2 y 3. Y entonces mi valor es 0.2643 de la probabilidad. Aquí está. La probabilidad de que la variable sea menor a este valor negativo es de 0.2643. Si yo lo resto a 1, entonces voy a tener 0.73. Es decir, el 73% de probabilidad de que mi variable sea mayor a menos 0.625. ¿De acuerdo? En realidad es muy sencillo, solo tienen que recordar esos 3 pasos. Primero, convertir a Z. Segundo, identificar la fórmula. Y tercero, buscar en tablas y aplicar las operaciones correspondientes. Con eso podemos resolver sin problema los ejercicios. Vamos a ver un ejercicio más rápidamente. Este es un ejercicio ya aplicado. Dice, en una empresa de botanas se monitorearon los pesos de las bolsas envasadas y se encontró que los datos se comportan normalmente, es decir, que obedecen una distribución normal, con una media de 125 gramos y una desviación estándar de 3 gramos. De una población de 2.000 envases, calcula cuántos de estos tendrán un peso entre 122 y 128 gramos. ¿De acuerdo? Fíjense muy bien, este ejercicio no nos pide calcular probabilidades, nos pide calcular el número de envases que van a estar en un intervalo dado. Pero con el cálculo de la probabilidad, nosotros sin problema vamos a poder saber ese número de envases que nos interesa. Entonces, el paso número 1, vamos a ver que nuestra variable aleatoria, que es el peso de las botanas, se comporta normalmente con una media de 125 y una desviación de 3. Entonces, lo que nos pide calcular no es directamente, pero lo vamos a hacer así. O sea, el ejercicio no lo dice explícito, pero está implícito, que tenemos que calcular la probabilidad de que la variable aleatoria esté en un intervalo de 122 y 128. Recordamos el paso número 1, convertir a Z, es decir, a normal estándar. Entonces tenemos 122 menos la media,
entre la desviación estándar y 128 menos la media entre la desviación estándar. Eso nos da menos 1 y 1. Entonces vamos a calcular la probabilidad de que Z esté comprendida entre menos 1 y 1, es decir, un valor negativo, a un valor positivo. Paso número 2, ya que tenemos todo convertido a Z, es identificar la fórmula, que es esta, la número 7 que les mostré anteriormente. ¿De acuerdo? Se resuelve entonces, voy a restar la probabilidad menor a B y la probabilidad menor a menos A. Sustituyendo datos en la fórmula que tenemos en color morado, tenemos la probabilidad de que Z sea mayor a menos 1, pero menor a 1, es igual a la probabilidad de que Z sea menor a 1 menos la probabilidad de que Z sea menor a menos 1. Simplemente buscamos en tablas cuánto vale esta probabilidad. Pues observamos nuestra tabla, el valor 1 positivo, sin centésimas. Nuestro valor es 0.8413, ponemos aquí, y eso lo vamos a restar al valor de la probabilidad de menos 1. Entonces buscamos nuestro valor de Z de menos 1, 0.1587. Y entonces solamente restamos los dos valores, 0.1587, 0.8413, y nos da 68.26. ¿Eso qué quiere decir? Aún no es el resultado, pero esto quiere decir que el 68.26% de los envases tienen un peso entre 122 y 128 gramos. ¿De acuerdo? Eso ya se acerca a nuestra respuesta porque el ejercicio nos pide calcular de los 2000 envases que tenemos, cuántos de esos 2000 van a estar en ese intervalo. Entonces, si sabemos que 2000 es el 100%, y que el 68% van a tener ese peso entre 122 y 128, simplemente hacemos una regla de 3. Entonces multiplicamos 68.26 por 2000 entre 100 y eso nos da 1365 envases, ¿de acuerdo? Estarán en el intervalo o tendrán un peso entre 122 y 128 gramos. ¿Esto por qué es útil ya aplicado en la industria alimentaria? Probablemente este intervalo 122 y 128 sea el intervalo aceptable, es decir, como control de calidad yo puedo decir que no voy a aceptar envases que tengan menos de 122 o que tengan más de 128 gramos. Menos porque pues puedo estar representando que le estoy robando al consumidor, o más pues me va a causar pérdidas, ¿de acuerdo? Económicas. Entonces, tal vez sean mis límites mínimos y máximos de peso permitido en un envase. Y entonces yo voy a tener una idea o voy a poder saber si mi proceso está funcionando de manera adecuada. ¿Cuál proceso? Pues el proceso de envasado específicamente. ¿Sí? Si lo vemos de esa manera, el 68% de los envases cumple, pero hay casi un 40% de los envases que o están por debajo o están por arriba. La verdad es un porcentaje muy grande. Esto quiere decir que se debe de verificar, el proceso de envasado. Hay que calibrar las máquinas, revisar que esté empezando bien, hay que revisar que los envases estén bien, ¿de acuerdo? O que la densidad del producto sea la adecuada, porque quizás se está llenando con menos cantidad, ¿no? Y eso sería un problema, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la aplicación control de calidad. Espero que no les haya quedado ninguna duda con este ejercicio. Si tienen dudas, ya saben que pueden dejarme comentarios y podré enviarles la explicación ya sea a través de video o de manera escrita.